renuncia, es el momento de nuestro ministro de Economía. Bien, como te dijimos que íbamos a hablar un poco del mercado inmobiliario, el mercado inmobiliario está atravesando un momento de profundas paradojas. Tras unos cuantos años de estar dormido, de estar en letargo, la dinámica actual muestra algún signo de reactivación de mano de los créditos hipotecarios, especialmente del Banco Nación, con una fragmentación interna que no tiene precedentes históricos. ¿Qué fragmentación me estoy refiriendo? A la distancia entre el valor del metro cuadrado de una unidad nueva o casi nueva. Yo no me refiero a estrenar, ¿sí? Puede ser a estrenar o puede ser nueva, y una usada de unos años atrás nunca fue tan alta como ahora. Una brecha que redefine las estrategias de inversiones y compradores y pone sobre la mesa una pregunta, que es: ¿el mercado prevé una especie de fin del atractivo de lo usado o es simplemente un ajuste de costos, un ajuste de preferencias? El spread promedio están dando en el 30%, para que nos hagamos una idea, ¿sí? En el metro cuadrado. El metro cuadrado de una unidad nueva o casi nueva, ¿sí? ¿En cuánto anda? Con respecto a una usada, en el 30%. La diferencia. El metro cuadrado, para que nos hagamos una idea. Y uno de los motores, como te decía recién, es indudablemente el financiamiento. Se han entregado casi 5 billones, otorgado créditos hipotecarios desde el año 2023, y el 70% de las compras fueron destinadas a unidades nuevas, precisamente, que es lo que la gente está buscando. Esto representa totalmente un cambio de 180 grados respecto a la década de los 90, a los años 2000, cuando la mayoría de las hipotecas se volcaban a los mercados usados. Hoy el mercado empuja al comprador hacia lo que es a estrenar o nuevo. Me llama la atención acá en la realidad la cantidad de carteles que hay sobre las viviendas usadas. Sí. Vos haces no sé, andate a San Vicente. Bueno, vos vivís en San Vicente. Yo vivo en San Vicente. Hay un montón de carteles. Sí. De distintas inmobiliarias se vende, sí. Pero no se vende. Ese es el punto. Se vende poco y nada. Yo creo que están buscando... En las unidades nuevas por ahí conseguís ser más modernosas, tienen algunos detalles, vamos a llamarlo así, con respecto a una casa vieja. ¿Sí? Entonces la gente está buscando eso. Por ahí es un tema también de perfil de la persona joven que estaba buscando una casa. Cambió un poco el perfil del comprador. Sí, igual casas nuevas hoy no hay. Lo que hay son departamentos. No, pero bueno, me refiero a casa, departamentos, sí, lo mismo. No hay barrios. El que se construye una casa se la construye él. O sea, no es que... Y también, ¿cuánta gente hoy tiene acceso realmente a un crédito hipotecario que lo pueda bancar y desembolsar, aparte un dinero, porque el banco no te da la totalidad, te da un porcentaje importante del valor de tu vivienda, pero no el total? No solo para pagar las cuotas, sino también para poder acceder a Por una eso, propiedad. y el único... Son los menos. Y el único banco que está dando tentativo... Nación. Bueno, Nación. Sí, no tenés otro. No tenemos otro. Bueno, ese es un poco el panorama que nos encontramos hoy en el mercado inmobiliario. El otro tema, lo daba Danisa en los titulares, eran los salarios registrados, que incluye tanto los públicos como los privados, es decir, los que tienen recibo de sueldo, aumentaron un 3% en marzo en promedio. Tuvimos una inflación del 3,4%. Es decir, que un mes más, esto lo informó el INDEC, un mes más tu bolsillo está más flaco. Séptima caída consecutiva de los haberes registrados. Ya acumula una pérdida de casi el 5% en lo que va del año. O sea, tu bolsillo puede comprar un 5% menos ahora que en enero, para que nos hagamos una idea. Durante marzo, el mes marcado por la aceleración de la inflación, el impulso llegó del lado del haber estatal, que escalaron hasta 5%. Los salarios públicos, el que más aumentó fue el segmento nacional, con casi un 6% durante marzo, y los salarios provinciales aumentaron casi un 5%, para que nos hagamos una idea, y un dólar municipales. Para que nos hagamos una idea, o sea, eso es para que tengamos
un parámetro más o menos. En cuanto a los salarios de los privados, aumentaron un 2% en marzo, con lo cual la pérdida del poder adquisitivo fue del 1,20%, y te vuelvo a repetir, está acumulando una pérdida en lo que va el año de un 5%. Esto es preocupante, muchachos. Con esto no va a haber reactivación nunca, con estos datos. Bueno, hace rato lo venimos diciendo. Si no le ponen un poco más de dinero a la gente en el bolsillo, va a ser muy difícil poder revertir esto. Desde que asumió Javier Milei, la pérdida del poder adquisitivo es del 10%. Es decir, desde el día que asumió a hoy, vos comprás un 10% menos. 10% menos de cosas. ¿Sí? Para que nos hagamos una idea. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios es un síntoma de un mismo problema. La caída de la actividad en las empresas generó una destrucción de, se calcula, casi 25.000 empresas aproximadamente. 25.000 empresas. Sí, el sector industrial es indudablemente el más golpeado, sí, ¿no? Por eso, se calcula que son 25.000, es un numerito. A la par, si cierran las empresas, obviamente se cae también el empleo, se precariza el empleo. Durante febrero se crearon 965 fuentes laborales adicionales en el sector privado, pero no compensó las pérdidas que hubo. En las casas particulares, los puestos de trabajo sí crecieron casi un 1.700% el servicio doméstico, pero este impulso no llegó al empleo público indudablemente, ¿sí? Que sigue siendo, especialmente el nacional, muy cascoteado. En promedio de las paritarias tuvo un avance del 2,5 en abril, que si bien es inferior al promedio observado en marzo, podría estar por encima del índice de inflación. Esto sería bueno para recuperar el bolsillo y recuperar un poco la actividad. Y si ocurre eso que estamos diciendo, se cortarían 7 meses de baja consecutiva en los salarios frente a la inflación. No sería una victoria holgada, pero sería una victoria al fin, vamos a llamarlo así. La relajación de la pauta oficial de este año de la inflación produjo un incremento en el promedio anual o anualizado de las paritarias acordadas, que en abril pegó un nuevo salto, alcanzando el nivel más alto del 2024, y en esa línea se trata de un avance de 10 puntos porcentuales por encima del promedio del 2025. Con lo cual, esto que acabo de decir, que te acabo de explicar, que es el titular que dio Danisa, te viene a explicar por qué nosotros no vemos una recuperación rápida. Cuando vos, Mario, siempre me preguntás, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Dejá a los gremios que pauten paritarias por encima y bancate unos puntitos de inflación. Bancate unos puntos de inflación y reactiva la economía. Sí, pero es lo que el gobierno no quiere. El gobierno quiere tener el número... que así todo tampoco puede, porque ojo, lo que el gobierno había proyectado el año pasado respecto de a partir de enero, no lo ha podido cumplir. La inflación ha estado por encima de los pronósticos que ellos aseguraban. Imagínate vos si le ponen más plata en el bolsillo a la gente. Se le van los números lejos y es lo que el gobierno no quiere. Y bueno, entonces estamos resignando inflación baja con actividad caída. El gobierno está en una encrucijada, claramente. Yo creo que van a morir con las botas puestas, para mí, porque ellos saben que si esto sigue así desde la economía, las chances el año que viene de reelección se van a pagar. O sea, van a tener pocas posibilidades. Y por otro lado, si hacen lo que vos decís, de ponerle más plata a la gente en el bolsillo, de fomentar otra vez el consumo, sube la inflación, que es lo que ellos no quieren, ¿qué hacen? ¿Qué haces? O sea, para el discurso del gobierno y para la idea que tiene el gobierno, es quedar atrapado están atrapados en una situación de la que no saben claramente cómo salir, ¿no? Están atrapados. No estaríamos hablando de esto. Están atrapados. Y lo venimos diciendo acá. El otro tema que quería tocar hoy, yo sigo estando muy preocupado, chicos. Sigo estando preocupado por el tema morosidad. En febrero la morosidad volvió a subir, ya está en un 11,2%. El valor más alto desde que el Banco Central inició la medición esta, que fue en el año 2010. El dato quedó incluso por encima de los niveles
registrado durante la pandemia, sí, para que nos hagamos una idea, en la pandemia que muchos de los que trabajaban en negro no cobraban, que perdiste los plus, que perdiste todo, te atrasaste en los pagos, todo, bueno, ahora tenemos una morosidad más alta. Y es el informe, esto está basado en el índice de vulnerabilidad familiar del Congreso, que también mostró un deterioro sostenido de las condiciones económicas de los hogares argentinos. Para que tengamos una idea, esto está mostrando una fragilidad familiar. Hay en una categoría que va de 4 a 6 puntos, describe hogares sin excedentes para enfrentar contingencias. Esta es la 10ª suba mensual y el índice que se mide en una escala de 1 a 10, los valores más bajos reflejan una estructura familiar más sólida y los más altos me marcan niveles crecientes de riesgo o fragilidad en crisis. El avance de febrero fue del 0,1 respecto a enero y el informe dice que el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos laborales, el aumento de la morosidad, la caída del empleo formal, la contracción de las unidades productivas es lo que está marcando hoy la situación. La cartera irregular, como te vuelvo a decir, 11,2%, un dato muy preocupante, tengan en cuenta esto, en un año la morosidad subió más de un 8%. Y de esto no se habla. Y salió Bausili ayer decir que el Banco Central no va a salir a ayudar. Yo no estoy pidiendo que el Banco Central salga a ayudar, ¿sí? Pero que tire alguna norma que le permita a los bancos. Y ahora voy a hablar de lo que están haciendo los bancos hoy. ¿Sí? Esto se viene dando desde hace 15 meses. Esto se da tanto en créditos personales como en tarjeta, como en créditos hipotecarios y otras líneas de financiamiento de cualquier tipo de crédito. Muestra esto que cada vez más familias tienen dificultades para sostener sus gastos, cumplir con sus compromisos. En los hogares se hace cuenta todos los días, recortas gastos, se vive con más incertidumbre sobre cómo llegar a fin de mes. El deterioro del empleo registrado aparece como otro de los ejes del índice. Como te decíamos recién, en febrero se crearon 900 puestos de trabajo privados formales, pero la comparación de más largo plazo mantiene el saldo negativo totalmente. Durante la gestión de Javier Milei, solo en 7 de los 26 meses se crearon puestos de trabajo. La pérdida ya acumula, se calcula que se han perdido más de 200.000 empleos privados. Privados. Es un montón. Privados. Sí, para que nos hagamos una idea. La dinámica empresaria, esto sigue acompañando esta fragilidad. Según el relevamiento, durante la actual gestión, como te contábamos recién, se perdieron 25.000 empresas, aunque en febrero se interrumpió una racha de 23 meses consecutivos de cierres de las unidades productivas, pero está en las unidades productivas está en niveles comparables con pandemia, que fue un año malo totalmente. La economía creció un 4,4 anual en el 2025, pero esta recuperación no se tradujo en la creación de empleo formal ni en la recomposición general del bienestar de los hogares, y el crecimiento quedó estancado traccionado por sectores con bajo requerimiento de empleo. O sea, los sectores que están empujando la economía no son muy mano de obra dependientes. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces vos me decís, ¿qué sector es mano de obra dependiente? La construcción. Sí, que está, por ejemplo, acá en la barriga está parada. Vos cuando hablás con Nacho Jiménez, que es el secretario gremial de UOCRA, te dice, se zafa un poco por los parques eólicos, pero después, sacando los parques eólicos, por afuera de eso, han perdido muchos afiliados, no hay construcción, hay poca obra, y se siente el impacto, ¿no? Y bueno, es mano de obra que queda afuera, ¿sí? Esto es para contrastar un poco los números que te muestra el presidente.
Yo creo que una cosa es los números que te muestra el presidente y otra cosa muy distinta es la vida cotidiana de la familia, donde hay más deudas, menos capacidad de pago, mayor fragilidad en los hogares, pero si bien el gobierno celebra indicadores, yo creo que no refleja lo que se vive en las millones de familias, donde muchas personas siguen haciendo cuentas para llegar a fin de mes. Más hogares con deuda atrasada, menos empleo formal acumulado, salario registrado con menos poder de compra, es lo que tenemos hoy en la calle, chicos. ¿Sí? Esta es la situación. Y no estoy de acuerdo con Bausili, que dijo que no, el Banco Central no va a salir a ayudar a los empleados, Las empresas. a los créditos morosos, no, a los que tienen crédito moroso. Ah, Estoy de acuerdo. El Banco Central no tiene que salir, pero le tiene que dar herramientas a los bancos privados. Tiene que marcarle la cancha a los bancos privados. Hoy los bancos privados, en algunos de los casos, están refinanciando. Escuchen esto, porque si vos estás en un problema de mora, escuchate bien. Si vos estás en un problema de mora, lo que tenés que hacer es ir al banco, dar la cara es mejor que no ir o llamar por teléfono. Ir, dar la cara, decir, mirá, flaco, no te puedo pagar. ¿Qué podemos hacer? La mayoría de los bancos, encabezados por Banco Nación, lo que están haciendo es refinanciar. Es decir, que si vos tenías un crédito que te estaba cobrando una tasa del 80%, te la refinancio a más largo plazo y a una tasa más baja. Cosa que te sea más fácil para tu bolsillo poder pagar el crédito. Entonces, hoy, si vos estás en una situación de mora y estás muy complicado con la mora, anda y da la cara. Da la cara, que la mayoría de los bancos están refinanciando deuda. ¿Sí? ¿Por qué? Pero lo están haciendo sin normativa. A eso voy yo. a criterio de cada banco. A criterio de cada banco. Yo creo que el Banco Central tiene que sacar una normativa y decir, muchacho, el que esté en mora, sí, el que esté más de 90 días que no puede pagar, que se atrasó más de 90 días, que esto, que el otro, refinancienle en estas condiciones. Den 15 cuotas, 24 cuotas, lo que sea, y bájenle 10 puntitos la tasa. Pero, a ver, aún así, la gente que ya entró en mora, vos tenés que tener en cuenta esto. Supongamos que el Banco Central baja la normativa, le dice a los bancos privados, a esta tasa de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente sigue tomando deuda. No, si estás muy endeudado. Porque si llegó a ese nivel de endeudamiento, es porque claramente los números no le cierran. O sea, por un lado pagar una moratoria, una cosa así sería, y por otro lado, seguir, o sea, yo lo veo complicado, lo veo muy difícil. ¿Cuánta mora te deja acumular un banco hasta que te da de baja? ¿O no te da de baja? Vos la tarjeta, yo nunca entré en mora, pero... No te da de baja. ¿Cómo o sea, te dan la posibilidad de que te sigas endeudando? Claro. Bueno, es una irresponsabilidad del banco. O es una picardía, una viveza así, total, tarde o temprano yo cobro, endeudate que me conviene. Y lo otro que me pasó ayer también, es algo que acá explicamos la otra vez, ¿sí? Que se da mucho en los chicos jóvenes. ¿Sí? Chicos, si sacás un crédito en Mercado Pago, que estás a un pulgar de hacerlo, ¿sí? Te lo tiran por la cabeza, estás a un pulgar de hacerlo, después no lo pagás, y vos borrás la aplicación, el crédito no desaparece, no hagan eso. Te van a seguir hasta abajo de la cama. Exacto. Para que les pague, ¿viste? ¿no? Y ayer me pasó y yo le dije... Te ofrecen 300.000 pesos como si nada. Como si nada. Por eso, y Si querés 300.000 pesos, entras a Mercado Pago y te los dan. Sí, pero eso está a un pulgar. ¿Qué requisitos te piden? Porque no lo he hecho, no. Nada. Pero entonces, ¿cómo te cobran? Si no te piden un documento, no te piden Te lo nada. descuentan de lo que vos vas depositando. ¿Y si no depositas plata? Entras en mora, no pagás, borrás la aplicación
Y vos decís, con esto se me va la deuda. No, querido, no se te va la deuda la seguís teniendo y te van a buscar, te van a salir a buscar. Porque vos cuando pusiste la aplicación y entraste en Mercado Pago, pusiste tus datos. Claro. Entonces los datos tuyos lo tienen. Lo tienen. Vas a recibir una carta documento, querido. Y después, si no pagas la deuda, como suelen hacer estas empresas, se la venden a un estudio jurídico. Oh, y ya con un estudio jurídico te intima previo juicio. Y ¿no? la situación es peor. La si situación, no pagas... la situación ahí empeora. Bueno, es bueno que lo aclares, ¿no? La situación ahí empeora totalmente. Entonces, mucho cuidado hoy. Yo sigo estando muy, pero muy preocupado con el tema de la mora en las familias. Es una bola de nieve. Muy preocupado. Que no para, ¿no? Porque ¿cómo salís después? Una vez que entraste. Muy preocupado. Yo creo que es difícil porque además, como te decía hace un rato, te seguís endeudando. Aún cuando el banco te dé la oportunidad de pagar una moratoria, vas a seguir tomando deuda porque no llegás a fin de mes. Por eso, es un tema preocupante, y el chicos. banco condonar la deuda no te la va a condonar. No te la condona, no, te la puede refinanciar. Lo que pasa es que te vuelvo a decir, hoy están refinanciando, encabezados por Banco Nación, en condiciones mejores que las condiciones que te dieron el crédito. Ahora, supongamos que, porque es la situación en la que está mucha gente, ¿no? Ya por ahí entramos en un terreno legal que yo al menos desconozco, pero te seguís endeudando, no podés pagar, ya está, no pago más porque no puedo. ¿Cuál es la consecuencia que tenés a eso? Embargo de cuentas, ¿sí? Embargo de sueldo, inhibición de bienes. Esos son los pasos. Sí. Primero uno, después el otro. No, o pueden ser mixtos o pueden ser mezclados, uno. Te puedo inhibir los bienes. Entrás al veraz de una, digamos. Ah, en el veraz ya estás, olvidate. Ya por estar endeudado ya estás. No, ya estás. Que después es difícil salir del veraz. El veraz es muy fácil entrar y muy difícil salir. Además te meten por cualquier boludez en el veraz. Por eso. Te olvidate de pagar una cuota de algo y ya ya estás adentro, sí. O sea que es embargo de cuenta. No es el caminito, no es camino. Son las opciones. Las opciones. Embargo de sueldo puede ser también. Embargo de sueldo, inhibición de bienes. ¿Pero se ha llegado a ese extremo por endeudamiento de tarjetas? Sí. Estimo que debe ser cuando llegás a una cifra que... Sí. ¿No? Sí. Porque por lo general la gente quiere pagar. El tema es que no puede a veces. Pero por eso te estoy diciendo, ese es el punto. den la cara, vayan al banco. Me hago el vivo, no pago, no. No paga porque no puede, no porque Den no la quiere. cara, vayan al banco. Den la cara, vayan al banco. Sí, está bien, pero Gaby, vos decís vayan al banco. Pero si no tenés plata, porque estamos diciendo, usar la tarjeta para seguir endeudándote, porque no te alcanza para llegar a fin de mes. Vas al banco, ponés la cara, te dice... Gabriel, en vez de darte 12 cuotas, te damos 24. Pero tenés que pagar esto todos los meses. Y vos ya estás usando la tarjeta para llegar a fin de mes. O sea, estás en condiciones de asumir ese compromiso, aunque sean 24, en 36, 48, las cuotas que sean. Si la gente no le está alcanzando para llegar a fin de mes, ¿cómo refinancia una deuda? Bueno, eso es lo que a mí me hace ruido. Dando la cara. A ver, yo coincido con vos, siempre uno tiene que tener la intención de arreglar. El tema después, ¿cómo podés arreglarlo? Y yo insisto en esto, sin plata en el bolsillo es muy difícil. Y el gobierno no lo va a hacer, olvídate. Al menos en este corto y mediano plazo. No va a reactivar la economía. Yo no lo veo. O sea, acá estamos hablando, para la familia estamos hablando del comerciante. El comerciante que está esperando que la actividad se reactive. A ver, si vos tenés flaco, un banco en el bolsillo no que te se va a sobra, ¿qué reactivar. haces? Un fin de semana salís a comer. Saliste a comer, ¿a quién le estás dando laburo? A un restaurante o a un lugar de gastronomía. Te sobró un manguito, necesitas cambiarte las zapas o el jean. Le diste a una zapatería, una pilchería y empieza a mover un poquito, pero te tiene que sobrar un manguito. Si no te sobra un mango, si es para pagar la comida, la escuela, los servicios, el alquiler y no te queda... ¿Cómo reactivar la economía? Por eso, acá estamos los hablando... servicios no mueven la economía. Acá estamos hablando tanto para las familias
que es lo que vos estás planteando, Mario. Vos lo estás planteando desde el lado de las personas. Absolutamente, Yo pero lo estoy- es la gente la que dinamiza la economía. Yo lo estoy planteando desde el lado del comercio. Pero el comercio, ¿qué me va a vender a mí si yo no tengo plata en el bolsillo? Pero está bien, pero yo te digo, porque vos charlas con muchos comerciantes Sí. y te dicen, esto se da vuelta, esto se da vuelta, esto se da vuelta, ¿Con esto qué? se da vuelta, esto se da vuelta. Con plata. Claro, pero ya sé, Mario, pero es lo que venimos hablando. Pero yo le digo, en el corto plazo no lo van a dar vuelta. En Pero el es que corto siempre plazo- es desde la gente, Gabriel. Por más que hoy un comerciante ponga los precios a la mitad, si a la gente no le sobra plata, si la gente no tiene plata, el comercio no va a laburar. ¿Que vas a tener alguna posibilidad más de venta? Probablemente. Pero reactivar la economía, la reactivar desde el bolsillo de la gente. Porque se insiste mucho con la obra pública. Fenómeno. ¿A cuántos le da trabajo la obra pública? A muchos. A muchos. ¿Son lo suficientes para reactivar toda la economía en su conjunto? No. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Yo creo que el punto de partida es que la gente en su Pero trabajo ayuda, sí, peor es nada, estamos de acuerdo. Pero yo creo que el punto de partida es que la gente tenga un manguito más en el bolsillo para poder reactivar la Entonces economía. permitime lo que yo te digo. Cuando vos me preguntaste hace unos meses atrás cómo tenían que hacer, yo le decía, señores del gobierno, permitan que los gremios den aumentos salariales por encima de la inflación. Es que no queda otra, Gabriel. Pero no lo van a hacer. Permítanlo. Pero no Y lo- resignen un puntito de inflación. No lo van a hacer porque el leitmotiv de ellos, de este gobierno, es ese. Es decir, nosotros resignen un logramos puntito de bajar la inflación. inflación en su carta de presentación. Bueno, chicos, ¿qué hora Acá es? llegamos. Y 20. Son- 8:20. Nos entretuvimos. No, entonces estuvimos. Bueno, me queda para mañana. Sí, dale. Yo le cuento, doña Rosa. Tenemos tiempo igual, dale. ¿Tenemos tiempo? Sí, dale. Sí, mete algo más, dale. ¿Sí? Sí. Bueno, ando sin computadora. La computadora está en el doctor. Te veo, te viniste con todos los papeles impresos hoy. Sí. Estoy... Le agarró gripe como al dueño. Estoy como cuando arranqué haciendo allá hace muchos años en Radio Mix, haciendo radio. Sí. Es que antes no existía nada de esto, no existía No, internet, no. no existía nada. Y los programas los hacíamos iguales, ¿eh? Lo único que había, me acuerdo, era una teletipo. Cuando yo laburaba en otra radio, que recién había empezado, que era pibito, era una teletipo que te permitía bajar noticias de la agencia Telam. De Telam, Noticias a claro. nivel nacional, ¿no? Entonces podías bajar algo de ahí. Después el programa lo hacíamos con los diarios del día, que eran noticias del día anterior. Obviamente. Armaba los programas con eso, ¿no? Hoy lo que tenés Un saludo con a, internet es la inmediatez. un el saludo instante, a ¿no? Cacho Guarman, que a las 6 de la mañana estaba en Radio La Barría, ¿te acordás? Qué personaje, Cacho, ¿eh? Lo tuve de director en Canal 5, en Teledifusor La Barría. Venía Cacho caminando por el pasillo, no volaba Tuve el placer de trabajar nada, con él. estaba todos quietitos. Tuve- El tuve respeto el- que imponía, Cacho, ¿eh? Tuve el placer de trabajar con él. Chicos, vamos a hablar, cambiamos de tema. Escuchen esto que les voy a decir. Voy a hablar de la carne de pollo. La carne de pollo alcanzó un nuevo hito en la República Argentina y se transformó en la proteína animal más consumida. Es decir, se vendió más kilos de pollos que de carne de vaca. Por primera vez. Estos son datos del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, CEPA, que dijo que se consumieron per cápita casi 50 kilos por habitantes al año de pollo. ¿Sí? Entonces, acá la pregunta es, ¿esto es un cambio de hábito alimentario? ¿Se prefiere la carne de pollo? ¿Tiene que ver con el bolsillo? Entonces salimos a averiguar y a buscar información y conseguimos información del Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo, SINCAP, que más allá de la accesibilidad económica, el pollo se convirtió en un alimento central de la tradición culinaria local. La milanesa de pollo es lo más vendido. Ayer comí milanesa de pollo. La milanesa de pollo es lo más vendido. Sí, entonces yo fui a la pollería, fui a preguntar. ¿Qué compras? ¿Pata y muslo? ¿Qué es lo que se vende? Pata y muslo, pechuga, pollo arrollado, milanesa de pollo, milanesa de pollo, milanesa de pollo, milanesa de pollo, milanesa de pollo. ¿Sí? Es una de las preparaciones más elegidas por la familia argentina, indudablemente,
por su practicidad y la aceptación que tienen todas las edades. A los chicos les da una Y es milancita de más pollo. digerible, es más digerible que una pechuga, ¿no? Esto, vuelvo a decir, son informes del Centro de Información Nutricional, que el pollo aporta minerales como potasio, magnesio, fósforo, hierro, selenio, vitaminas del complejo B, fundamentales para el funcionamiento del organismo. Esto, te vuelvo a decir, son informes después, que sea lo que Dios quiera. El consumo de carne de vaca en el mismo año, de acuerdo a CICRA, que es la Cámara de la Industria de Comercio de Carnes y Derivados, registró una caída del 3%, casi 4%, y estuvo en 47 kilos, contra 49, casi 50 el del pollo. O sea que le gana el pollo hoy a la carne Hoy de le está vaca. ganando el pollo. El nivel representa uno de los valores más bajos de las últimas 2 décadas, refleja una contracción en el mercado interno. Y la otra pregunta que salimos a preguntar ayer es qué pasa con el consumo de carne de cerdo. Y el consumo de carne de cerdo marcó en Argentina un récord histórico, alcanzando 20 kilos por persona por año. ¿Sí? Está lejos del pollo, está lejos de la vaca, pero por lo menos sigue subiendo. Un crecimiento de un 80% en solo una década, y es una de las alternativas más habituales en la dieta de los argentinos hoy. Vos vas a la carnicería y prácticamente comprás por ahí más cerdo que carne de vaca, es la realidad. Se incrementó el consumo de carne fresca. Pregunté en la carnicería qué es lo que más se vende: pechito y bondiola de cerdo. Pechito y bondiola son, por encima de los chorizos. Sí, por encima de los chorizos. Mirá. Por encima de los chacinados. ¿Sí? Y después conseguimos un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, FADA, que el desplazamiento de la carne vacuna de la preferencia de los argentinos se debe a la inflación, a los cambios de los precios relativos a los alimentos, y que está impactando todo directamente en el presupuesto de la familia, chicos. Así que esto es un cambio de hábitat. Fíjate cómo te manejás vos, fíjate si esto pasa en tu casa, que estás comiendo más pollo, más cerdo y menos vaca. Por lo menos eso es lo que yo averigüé. Lo dijo nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmale, a las 8:27.